Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Acá estamos dando inicio a un conversatorio que venimos pensando hace rato desde el proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que es el proyecto La Educación Rural, una mirada desde la formación docente. Teníamos ganas de organizar este espacio que promete ser el primero de otros conversatorios sobre la misma temática que pensamos hacer luego del receso. Ya les vamos a estar informando, pero nos parecía necesario generar este espacio para empezar a intercambiar ideas entre investigadores, extensionistas, docentes y estudiantes en torno a estos dos campos, el de la educación rural y el de la ESI, y le pusimos así, diálogos en construcción, porque nos parece que hay mucho por construir ahí, hay avances, pero todavía hay mucho para pensar, así que bueno, queríamos tirar así al ruedo este primer conversatorio para encontrarnos y desde ya ahora vamos a presentarlos como se debe, pero queremos ya agradecer a nuestros queridos compañeros, a Oscar Locio, a Gisela Manzoni, a Lisandro Ormaeche, que hayan aceptado participar de este primer conversatorio. Para comenzar, nosotros le vamos a dar la palabra a Lucila Galván Mora, que también le agradecemos que esté presente desde México, porque este conversatorio tiene el aval o está sostenido desde la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, del CINIC también de nuestra facultad, desde la RIED, que ahora Lucila la va a presentar, y bueno, queríamos comenzar dándole la palabra a Lucila, que está aquí en representación de toda la RIED, de la que también Lisandro, Oscar y yo formamos parte. Estás en silencio, Lucila, ¿eh? Perdón, Mónica, hay gente que me dice que quiere entrar y no está pudiendo entrar. Ah, oh, a ver. Bueno, ahí Jor se Ya, ocupará de eso, no sé. ya Bueno, sí. Sí, Lucila, te igual a mí escuchamos no me Ya. entonces. aparece ningún aviso, así que todo el mundo tiene que entrar con ese link que está compartido. Si quieren lo vuelvo a mandar. Dale. Ya, ya. Mm, Bueno, iba yo a empezar con un saludo. Buenas tardes a todas y a todos ustedes, estimados colegas. Em, la verdad, para mí es un gusto saludarlos. Lo hago con mucho gusto y mucha emoción. Eh, También reciban por mi conducto un saludo cordial de todos los integrantes mexicanos que participamos en la RIER, especialmente del doctor Diego Juárez Bolaños, quien es el coordinador de la misma. Les envía sus saludos y sus disculpas por no poder asistir al evento por compromisos previos que eran ineludibles. Yo tengo la encomienda de manifestar a todos ustedes, a todas ustedes, nuestro reconocimiento al equipo de académicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata por organizar, gestionar y promover este conversatorio que aborda un tema crucial para mejorar educación y condiciones de vida de la población rural, tanto de Argentina como de todos los países de nuestra América Latina. Y también manifestar nuestro reconocimiento, por supuesto, a quienes van a participar como conferencistas, como ponentes, como asistentes a este conversatorio. Muchas gracias por su colaboración y por su compromiso. Debo decir que la RIER en este momento se encuentra en un periodo de celebración por los 10 años de su fundación.
estamos celebrando todo esto y bueno, hemos tenido varios eventos, incluso se integró un libro de experiencias y aprendizajes de estos 10 años que pronto va a ser presentado. Em, nosotros advertimos con gran satisfacción que gracias al trabajo y al compromiso de los integrantes de la RIER en varios países, se ha llevado a cabo, se está viendo un gran impulso de la educación rural en dos sentidos. Uno, en el desarrollo de proyectos de investigación sobre problemáticas y posibilidades educativas en los territorios rurales. En muchos países, en todos los países, de hecho, que están representados en la red, están desarrollándose proyectos de investigación. Pero otra línea importantísima es el auge, el desarrollo de la organización de este tipo de eventos como este que ustedes están propiciando. Se trata de encuentros, digámoslo así, interdisciplinarios que integran, ya lo comentó Mónica, docentes, investigadores, extensionistas, especialistas, estudiantes, y son encuentros para el análisis colectivo, para la conversación propositiva, para la búsqueda conjunta de mejores soluciones a los viejos y nuevos desafíos educativos que enfrentamos todos nosotros, especialmente en los territorios rurales de nuestros países. Así que no me queda más que decirles enhorabuena, colegas. Enhorabuena, reciban nuestro reconocimiento de parte de la red por el esfuerzo, por la capacidad de organización y de convocatoria que están mostrando, y también por la utopía, por esa fuerza que puede mover viejos sistemas educativos que a veces parecen paquidermos prehistóricos. Gracias por la iniciativa y la visión de futuro que anima este conversatorio. Todos nosotros tenemos la seguridad de que este encuentro dará buenos frutos y que la discusión que se lleve a cabo y sus consecuencias seguramente serán un aporte para fortalecer lo que a todos nos importa, el derecho humano a la educación. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucila, por este inicio de lujo. Muchas gracias. De verdad que estamos muy contentos con este espacio. Antes de comenzar algo organizativo, digamos, nosotros les contamos que vamos a tener 3 exposiciones. Decidimos hacerlas así, una seguida de la otra, y postergar para la última parte del conversatorio un espacio de intercambio y de preguntas. Para eso les pedimos que en el chat, a medida que las exposiciones se van desarrollando, vayan volcando sus preguntas. Si es específica para alguno de los expositores, pongan para Oscar, para Lisandro, para Gisela, porque por ahí la pregunta va a quedar perdida en el medio del chat y no sabemos bien a quién se la formulan, para poder retomarlas al final. A su vez, van a encontrar también en el chat un formulario de Google que va a permitir que ustedes completen ahí sus datos para poder confeccionar las constancias de asistencia. Entonces ahí va a haber algunos datos que les pedimos y también un correo para poder mandarles esa constancia. Así que a lo largo del conversatorio les pedimos que completen el formulario y que también vayan dejando sus preguntas, ¿sí? Así que bueno, Morena, si querés, arrancamos presentando a Oscar. Bueno, muchas gracias y que esté muy bueno este espacio. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ahí estaba por compartirles el formulario, así que ni bien termine la presentación de Oscar, se los envío como para, bueno, esto que decía Moni, tener un registro de quienes participaron y asistieron a este primer conversatorio.
Nada, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta de la cantidad de personas que se van sumando. Bueno, en una primera instancia va a estar presentando Oscar. Voy a hacer una breve presentación de su recorrido. Cualquier cosa, Oscar, podés decirme esto no está correcto o bueno, interrumpirme, no hay problema. Bueno, hago un breve resumen sobre su trayectoria. Oscar Locio es profesor y licenciado en Geografía, especialista en didácticas específicas de la Universidad Nacional del Litoral, profesor titular de la Cátedra Didáctica de la Geografía. Sus temas actuales de trabajo refieren a la ESI, la extensión universitaria y la enseñanza de contenidos del espacio rural. Dirige actualmente el proyecto de investigación, Educación en Derechos Humanos y Ciudadanías en la Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Extensión Universitaria. Ha sido docente responsable de numerosos proyectos de extensión, cursos de formación docente y acciones de divulgación en ámbitos educativos. En gestión universitaria se desempeña actualmente como secretario de extensión y como director del Instituto de Desarrollo e Investigación para la Formación Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, pertenecientes a la Universidad Nacional del Litoral. Así que bueno, Oscar, la verdad que agradecemos tu participación y bueno, abro el espacio. Bueno, muchas gracias, Morena, y quiero hacer un agradecimiento mayor a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Educación, y especialmente a Mónica, que nos ha convocado y con la cual compartimos espacio también en Rier. Saludo también a Lucila y un gusto compartir el conversatorio con Gisela y Lisandro. Bueno, yo preparé mi exposición en tres partes. Creo que es un espacio para que todos podamos compartir, que puedan hacer preguntas. Seguramente hay distintos recorridos, entonces por ahí algunas cuestiones a lo mejor que yo voy a plantear son más básicas vinculadas a la educación sexual, pero siempre me parece importante recuperarlas porque acá seguramente hay estudiantes que se encuentran por primera vez con el tema. En otro caso, bueno, serán docentes, algunos con mayor trayectoria, otros con menos en el tema, así que me parecía importante poder recuperar. Lo que yo planteo acá es la ESI como derecho humano y vinculado al derecho a la educación y a derechos que tienen que ver con las mujeres y con las diversidades, y precisamente para que esta idea de que todos podamos, en un plano de igualdad, vivir nuestras identidades y nuestros derechos. Y en ese marco compartir experiencias que tienen que ver de investigación, de docencia, de extensión, principalmente desde las ciencias sociales, porque, como recién leía Morena, yo me desempeño, soy geógrafo, dedicado a la didáctica, pero también integro proyectos donde participan profesores de historia, trabajadoras sociales, entonces es nuclear eso. Esperen que ahí. Bueno, lo primero que quería marcar, esta idea de la ESI como un derecho humano. Principalmente yo lo tomo de las Naciones Unidas, de lo que planteó el relator para el derecho para la educación, y que él habla de la educación sexual como un derecho, ¿sí? Vinculado, como yo decía recién, vinculado al derecho de la educación, con una fuerte perspectiva de género y de diversidad, y habla específicamente de esta idea de derecho a una educación sexual integral. Y precisamente ese derecho a una educación sexual integral tiene que ver con esto que yo decía, de que podamos reconocer nuestros derechos, y que eso también vinculado al derecho a la educación, pero también para poder vivenciar nuestras identidades, ¿sí? Para cuestiones que tienen que ver con la salud, para los derechos sexuales y reproductivos. Y acá ya adelanto algo que yo voy a trabajar. Considerar los derechos humanos no es solamente considerar el marco normativo, ¿sí? El marco normativo es muy necesario y es, a ver, lo que está escrito, lo que está legislado, seguramente es un avance muy importante. Pero sobre eso hay que continuar las luchas por los derechos, es un reconocimiento. Hay veces que hay derechos que pueden estar no legislados,
¿sí? O puede haber legislaciones en contra de los derechos humanos, como ocurre en algunos países, ¿sí? Entonces es importante reconocer esta característica de los derechos humanos en función de que todos los tenemos por ser seres humanos, ¿sí? Eh, bien, algunas dimensiones de la ESI como derecho humano. Primero, que se plantean Muñoz, y podemos agregar otras cosas, la necesidad de una sólida perspectiva de género para que la educación sea integral. Y ahí podemos ver el abordaje de las normas, los roles y las relaciones de género, y sobre todo podemos vincular principalmente a lo que sería la socialización, los procesos de socialización de género, ¿sí? De construcción de los roles, de los estereotipos. Entonces podemos sumar ahí una serie de contenidos. Que explicite las desigualdades de género y promueva la igualdad. Y esto implica en muchos casos promover la equidad o lo que se llama también acciones afirmativas, ¿sí? Y que refiera tanto a derechos de las mujeres como a la dimensión de las masculinidades, y acá también podríamos agregar lo que tiene que ver con las masculinidades hegemónicas y no hegemónicas, y vinculado a eso también la importancia de prestar atención a la diversidad sexogenérica, en línea con lo que yo venía diciendo, para que todo el mundo tenga derecho a vivir su sexualidad sin ser discriminado por su orientación sexual o su identidad de género. Como yo decía hace un rato, voy a tomar ahora a Rodino Pierri. La educación en derechos humanos es fundamental precisamente para que se entienda que los derechos humanos son una construcción cultural, ¿sí? Que hay que cuidarlos, reconocerlos, ratificarlos, defenderlos, respetarlos, no solamente porque nosotros podamos ejercer esos derechos, sino porque también los necesitan otras personas, ¿sí? Y que son el resultado de luchas de distintos grupos y de los movimientos sociales, y en este caso también de los movimientos sociosexuales, ¿sí? Y esto también hay que entenderlo, de que la normativa legal no los hace efectivos por sí mismos. Para que sean efectivos en la vida cotidiana, todos tenemos que actuar, ¿sí? Como yo decía, se tiene que legislar, pero también se tienen que cuidar. Y puede ser que esté legislado, y como vivimos en estos momentos, haya desfinanciamiento de programas, se cancelen equipos, ¿sí? No se cumplimenten ciertas normativas. Entonces, por eso requiere una lucha continua y una defensa por estos derechos humanos. Hay cuestiones de las que vengo trabajando, que ustedes ven ahí un texto por si a alguno les interesa, que tiene que ver con esa producción. Y en ese sentido quería recuperar esto de que la perspectiva, y en este sentido también es central, cuando hablamos de la ESI, no es incorporar uno o dos temas porque son novedosos, porque hay que incorporarlos. La ESI implica per se la perspectiva de los derechos humanos, implica per se las perspectivas de género, implica per se la perspectiva de diversidad sexogenérica, ¿sí? Y este fruto, que es la ESI, en un conjunto con un plexo normativo de una serie de leyes que ya vamos a ir viendo, que tienen que ver con la educación, con el género, con la sexualidad, con la salud reproductiva, tiene que ver con las luchas de los movimientos sociosexuales, con los aportes que estos movimientos le han hecho a los estudios de género, pero también el aporte que los estudios de género hace también a los movimientos y a las políticas públicas. Entonces tiene que ver con una construcción de una lucha que se entrelaza con actores de la política, con la cual se puede hacer ciertas legislaciones y ciertas normativas con las cuales estos derechos se pueden efectivizar. Podemos pensar también que la educación sexual es un campo de lucha, como es parte del campo de lucha del currículum. Alicia de Alba, que es tradicional en los estudios del currículum, habla de esto, de que el currículum es un campo de lucha. Primero, lo que siempre aclaro es que cuando hablamos de currículum no es el currículum oficial solamente. Tenemos un currículum oficial ministerial, pero tenemos también tiene que ver con la enseñanza de los contenidos y la selección de contenidos, lo que enseña una institución, y principalmente lo que hacemos los docentes en el aula, ¿sí? Pero también hay que pensar acá que a veces solemos creer de que los únicos que definimos currículum es el ministerio, o somos los docentes, los actores educativos. Y en la educación sexual salta a la luz que hay otros actores que intervienen en el currículum escolar,
que es más palpable con la educación sexual, pero pasa con un montón de contenidos. Y sabemos que actores de la política promueven o niegan la educación sexual, ¿sí? Sabemos que ciertos grupos religiosos. Entonces, es acá donde se hace más palpable cómo hay muchos actores que no son escolares que también intervienen en el currículum y en las posibilidades o no de implementar la educación sexual. Voy a recuperar, citar brevemente un texto clásico y fundante y principal de Morgades y su equipo, que dice: toda educación es sexual, precisamente porque aún haya una educación sexual integral o no, con lo que hacemos, con lo que se dice, con lo que se calla, con las prácticas cotidianas espaciales, con la organización del espacio dentro de una institución escolar e incluso afuera. Podemos pensar la educación en sentido amplio, qué pasa en las familias, en las organizaciones no formales. Se está enseñando sexualidad, ¿sí? Y ustedes tienen algunos ejemplos, las antiguas escuelas de señorita y de varones, concibiendo que en función del género debería haber escuelas distintas, las formas de vestirse, filas distintas para varones o mujeres, ¿sí? Fíjense también que estamos hablando en un sistema binario y no diverso. Y en ese sentido, el currículum escolar tiene un currículum explícito, que es lo que se manifiesta explícitamente, un currículum oculto, que tiene que ver con algunas de las cosas que hemos mencionado, que se está enseñando sexualidad por más que no se hable de eso, y un currículum nulo, que siempre el currículum nulo se define por aquello que algunos consideramos que es importante que esté en las instituciones educativas y sin embargo no se trabajan ciertos contenidos. Entonces vamos a ver que hay ciertos contenidos que los podemos pensar tanto en tono de currículum oculto o en tono de currículum nulo. En el caso de la ESI, que se plantea una concepción amplia de sexualidad que difiere de esos modelos clásicos que plantean algunos. Yo estoy planteando tres que son muy patentes acá en Argentina. Sé que puede haber, al igual que Lucila, gente de otros países, y que tiene que ver con esto que dice Morgade del modelo biologicista, centrado principalmente en la anatomía de la reproducción y en la genitalidad. El biomédico, que le agrega a eso lo que serían las cuestiones que hay que evitar también. Fíjense cómo se plantea eso, tanto los embarazos, por ejemplo, o las enfermedades que se llamaban de transmisión sexual, que algunos autores mencionan precisamente que tiene que pensarse más en transmisión genital, ¿sí? Y el modelo moralista, que también actuaba en parte con esto, pero con una tradición de una moral sobre todo religiosa y católica, de la castidad, y también esta cuestión de evitar las relaciones sexuales, principalmente, o que las relaciones sexuales se tienen que dar en función del matrimonio y la reproducción. Vemos que acá hay un fuerte sesgo androcéntrico y siempre una mirada binaria y heterosexual y cisgénero. Por si alguno no sabe lo que significa cisgénero, corresponde a las personas que nos identificamos con el género que nos asignaron al nacer. Esta concepción amplia se fue nutriendo, como yo decía, de un plexo normativo que existía en el año 2006 en algunos casos, con algunas convenciones internacionales y algunas leyes, pero que también se fue ampliando a medida que después del 2006 se fueron haciendo otro marco normativo en Argentina vinculado al género y la sexualidad, a la niñez y a la adolescencia, y que incluye toda una serie de aspectos que supera lo biológico y que incorpora también fuertemente lo psicológico, lo social, lo afectivo y lo ético. Y ahí tienen los 5 ejes principales marcados por la ley, que tiene que ver con la valoración de la afectividad, la perspectiva de género, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad y el ejercicio de los derechos. Acá tienen brevemente para mencionar esta cuestión de algunas leyes que estaban en el año 2006 y cómo se fue ampliando a partir de la ley de matrimonio igualitario, la ley de prevención integral para la erradicación de la violencia contra la mujer, identidad de género, ley Micaela y algunos que ustedes están viendo ahí. En ese sentido, recupero Morgade cuando Morgade dice que todas estas nuevas leyes ampliaron los sentidos y las temáticas de la ESI porque dieron otros contenidos para trabajar, potenciaron la visibilidad de la importancia de la ESI
y legitimaron el trabajo de docentes que ya venían trabajando estos derechos humanos, ¿sí? En función de que se concretaron ciertas leyes. La segunda parte de mi exposición voy a vincular acá lo que sería docencia con investigación y extensión y lo que nosotros hacemos, recuperando particularmente el marco general de la ESI, pero también en el campo específico las geografías del género y las sexualidades. Ahí en ese sentido incorporamos en una de las materias, que fíjense que corrientes geográficas contemporáneas, empezamos a trabajar hace muchos años con cuestiones que tenían que ver a las perspectivas postestructurales, postcoloniales, postmodernas, y a partir de ahí, ¿qué pasaba con las minorías, y en este caso las mujeres y las diversidades? Y principalmente a partir de ahí fuimos recuperando aspectos que tienen que ver de estas geografías del género y las sexualidades. En el año 2009, en la Cátedra Didáctica de la Geografía, decidimos empezar a profundizar este marco que trabajábamos en la materia anterior y sumar lo que sería educación sexual integral, del cual nosotros teníamos hasta ese momento muy poca experiencia. Lo hicimos a la par del dictado de la asignatura, incluir la curricularización de la extensión, que ya lo veníamos haciendo en otros temas, en ese caso vinculado a una escuela primaria, y al mismo tiempo vinculamos una línea de investigación que después la vamos a tomar sobre todo en el 2020, vinculado a qué pasaba con la educación sexual con los profesores de geografía de enseñanza media. Bueno, algunas cuestiones generales de la geografía tienen que ver con esto. Se trabaja desde los años 70, primero se llamó geografía de las mujeres con un enfoque más descriptivo y después geografía del género y de las sexualidades, muy vinculado al principio con lo que fue la segunda ola del feminismo, una matriz ya sea desde la conformación del concepto de género y una matriz de patriarcado muy vinculado a los estudios marxistas, de oposición hacia la opresión patriarcal y que en España llegan los años 80, en Argentina en los años 90, momento en el cual también se empieza en el mundo anglosajón a vincular con la tercera ola y pensar la multiplicidad de las mujeres y pensar también las distintas identidades sexogenéricas. Ahí tienen algunas temáticas que se trabajan actualmente como los territorios de lucha y resistencia, de los movimientos sociosexuales, el cuerpo como territorio, la deconstrucción de roles y estereotipos de género en el espacio público y doméstico, los espacios vividos e imaginados por las distintas identidades, la cartografía, entre muchos otros temas que se trabajan incluso en distintas áreas de especialización dentro de la geografía. Bueno, algunas cuestiones que nosotros nos encontrábamos al principio con los dos profesores de geografía que participaron de una estancia virtual en el 2020, que fue parte también de una investigación, que eran tanto urbanos y rurales. Fíjense que nos decían esto: dificultad para responder cómo incorporar contenido geográfico a la ESI. No habían reconocido ni la formación inicial ni la continua, temas específicos que se vincularan con eso. Y acá nos hacemos cargo porque yo hace 20 años que doy clase en el profesorado, ¿sí? Nombraban algunos temas de género, pero muy vinculado a contenidos clásicos, como índices de población, hacer la pirámide entre varones y mujeres. Bueno, ese tipo de cuestiones que eran, que podríamos decir, bastante simplistas para otros temas que se pueden trabajar. Decían que no se sentían capacitados para trabajar la ESI, reconocían una geografía del género, pero no podían decir su contenido y no reconocían la geografía de las sexualidades. En este marco que nosotros trabajamos de la extensión universitaria, lo trabajamos en términos dialógicos, de interacción, de construcción. Siempre la extensión está vinculada a los derechos humanos y a temas socialmente relevantes, y ahí que las temáticas de género, diversidad y ESI estén enmarcados ahí, y es parte de la misión y del compromiso social de los universitarios. Entonces, desde 2009 empezamos a trabajar con la inclusión curricular con estos temas, tanto con escuelas urbanas y rurales, ya sea y situadas en una institución como el 2019 o en interacción con docentes de distintas escuelas, tanto en trabajo virtual, presencial o híbrido, porque acuérdense que mantuvimos la atención en el periodo de pandemia. Este es el Oscar, marco. te Sí. aviso que quedan 10 minutos. Bien, ahí avanzo. Con encuentros de formación e intercambio, con entrevistas, con
encuentros donde se socializan producciones anteriores. Acá los alumnos del profesorado construyen en conjunto con un docente de una escuela una propuesta sobre ESI, que la implementan, la analizan, construyen un relato de experiencia pedagógica, la socializan internamente y al año siguiente la presentan en jornadas de divulgación que... Acá salto, estos son los temas que trabajamos, tanto de género y sexualidad, voy a saltar esto. Por ahí algo que nos decía una docente es esto: yo pensaba que con 2 o 3 temitas que trabajaba saldaba la ESI, y en realidad me doy cuenta que lo puedo incorporar a todos los contenidos del programa. Entonces eso lo consideramos central porque eso también implica incluir perspectiva de género y de sexualidad, que se vuelve transversal al equipo. Cuento brevemente una experiencia, en la primera experiencia que nosotros tuvimos en una escuela primaria de 2019. Es una escuela urbana, pero para mostrar que hay cosas que nos encontramos en la escuela rural, que también pasa y que no depende de escuelas urbanas y rurales, sino que depende de qué escuela urbana y de qué escuela rural. Era una escuela pública de gestión oficial, y siempre decimos que con la extensión vamos a mejorar problemas, o algunos dicen solucionar problemas, que yo no creo eso, pero sí que a veces la extensión también genera conflictos de cosas que no se visualizaban. El equipo directivo estaba de acuerdo en trabajar la ESI cuando nos pusimos de acuerdo, le pareció bien, pero cuando empezamos a trabajar, mientras trabajábamos derechos de las mujeres cis y heterosexuales, no hubo mayor problema. Cuando empezamos a trabajar derechos de las diversidades sexogenéricas, empezó a haber dificultades porque decían que no eran contenidos para el nivel, a diferencia de algunas docentes que, en función de sus posiciones políticas e ideológicas, decían estos temas hay que trabajarlos. ¿Sí? Y ahí se fue generando una situación conflictiva entre un grupo de docentes y el equipo directivo, que las empezó a supervisar, cosa que no hacía con anterioridad. El no querer trabajar temas de diversidad sexogenérica, volvemos a esto de el pensamiento de la modernidad en términos filosóficos, de pensar en binarismo, varón, mujer, heterosexual, homosexual, blanco, negro. Podemos pensar toda una serie de cuestiones y pensar en estas categorías de que hay cuestiones de identidades normales y anormales, identidades que son salubres y otras que serían vinculadas a la enfermedad. Cuestión de que nosotros de ningún modo podíamos estar de acuerdo. Por el contrario, en el marco de la posmodernidad y ciertas posturas que nosotros trabajábamos, es pensar que existe diversidad, multiplicidad, fluidez, movimiento, identidades que son todas posibles, y la interseccionalidad. Y una cuestión que dice Stamboleda Silva es que la ESI en general ha desnaturalizado las estructuras patriarcales y machistas, pero que no ha discutido tanto la heteronormalidad. Bueno, en relación a los relatos van a ver ahí algunos que ya incorporan esta temática. Al principio era menos lo que aparecía. Esto es la construcción conjunta de propuestas didácticas que hacen docentes y estudiantes. Y ahí marqué otra que es de una escuela rural, porque como trabajamos con encuentros virtuales, pueden participar tanto docentes de escuelas urbanas como de rurales, y en esa pequeña localidad rural viajamos todo el equipo de cátedra y los alumnos a visitar y a conocer esa escuela. Entonces también fue una experiencia para mis alumnos el trabajo sobre, y la alumna estuvo yendo varias clases con la docente a esa escuela rural. En la investigación, bueno, trabajamos esa investigación vinculada a los profesores de geografía, pero en los últimos años, a partir de tesis, esto que tiene que ver con la educación sexual en escuelas rurales, en escuelas confesionales católicas, en escuelas primarias, y esta línea que estamos trabajando actualmente como la ESI como derecho humano. Brevemente, en 5 minutos, comento ya una experiencia particular en una escuela rural. Queríamos comprender los sentidos y las prácticas vinculadas de los profesores. Es de una localidad rural que tiene más de 1.500 habitantes, sí, pero sigue siendo rural porque si lo tomamos con ciertos criterios, es una localidad rural. Hicimos entrevistas a docentes y colectivos, ahí principalmente en el marco de una tesis que le hizo María Eugenia Lazzarini. Eran docentes de distintas edades, disciplinas e instituciones de formación. Una primera cuestión es que todos los docentes, independientemente de la edad, recuperaban muy poco de sus experiencias siendo alumnos de secundaria o de primaria vinculados a la sexualidad, y sobre todo con el marco biologicista y biomédico. Pero algo que nos llamó la atención es que la mayoría de los docentes, y esto sigue pasando, no tuvieron formación en el profesorado, salvo la profesora de biología o de psicopedagogía, que no fue integral y muchas veces vinculado al enfoque
biomédico. Entonces vemos ahí que por más que hace casi 20 años que está la ley de educación sexual, esto no modificó el currículum de la formación de los profesorados, tanto en los institutos de profesorado como lo mismo pasa en la universidad, salvo que alguna cátedra decida tomar el tema, o en el caso del profesor de primaria o de inicial en Santa Fe, sí tienen espacios específicos de ESI. No ha pasado eso con los de secundaria. No, casi no habían realizado cursos sobre educación sexual y generalmente los cursos se hacen en las ciudades más grandes dentro de la provincia, se venían haciendo así. Bueno, una docente que dice, bueno, en realidad que se enseñe ESI, que se trabaje ESI o no, depende de la decisión de cada uno, porque uno puede presentar a principio de año, pero después nadie te supervisa si estás dando ESI o no. Y en ese sentido, piensa en pandemia, pero piensa en otros años, cuando hay que recortar algún contenido, les parecía que, bueno, lo de sí quedaba al margen. Cuando se incorporaba algo, se incorporaba principalmente bajo los modelos biologicistas, biomédicos, y algo que identificamos que pasa en algunas escuelas urbanas, pero también en las rurales, invitar al médico y enfermero para que trabaje cuestiones que tienen que ver con la genitalidad y la reproducción. En otros casos era la profesora de biología o la de psicopedagogía, también principalmente con este enfoque, pero también con algunos otros contenidos. Pero sin embargo a los alumnos les quedaba esta idea de que se trabajaban esos talleres con los enfermeros o el médico. Y acá nos preguntamos, tanto en escuelas urbanas como rurales, si es que a veces los docentes cuando trabajamos los temas, si titulamos que eso es parte de la ESI. Porque a veces podemos estar trabajando contenido pero no estar mencionando que eso es parte de la educación sexual. Algo que nos mencionaban las docentes que sí trabajaban, que eran estas dos que yo mencioné, era que en realidad sentían incomodidad y pudor al hablar de sexualidad, sobre todo porque estaba más centrado en lo biológico, ¿sí? Y en la genitalidad. Pero que esto mismo también decían les pasan los alumnos. Algo que casi no apareció, salvo en una mención que hizo la profesora de biología, la diversidad sexogenérica no aparece. Por lo tanto, también le preguntábamos aparte algunos conceptos y derechos de la diversidad de los alumnos y en general decían no conocerlos o que los conocían por redes sociales. Entonces volvemos a marcar esto que interpretamos que sigue predominando una clave cisgénero y heterosexual en la enseñanza de la sexualidad. Y hubo un caso por fuera de una entrevista Oscar, que comentó tenemos que ir cerrando para darle lugar a Bien, los me compañeros. queda una sola filmina de un estudiante transgénero que contaba a una docente que no supieron qué hacer, que había un proceso de discriminación y que la escuela es como que no supo qué hacer con ese caso. En torno a la familia mencionaban tanto prejuicios como en algunos casos que realmente los padres querían que la educación sexual la tome la escuela y no ellos. Para cerrar. La importancia, además, en estos contextos, sostener y defender la ESI, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos y su defensa. Como yo decía hoy, la ESI es mucho más que tema innovador, es trabajar derechos humanos. Y por lo tanto, la relevancia de seguir con procesos de promoción de la ESI en la formación inicial docente y en la continua. Y ahí las acciones de extensión o de capacitación situada y que hay mucho trabajo de investigación sobre la ESI, pero es mucho más reducido el trabajo de investigación que hay sobre la ESI en escuelas rurales. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Y eso esperamos entonces que este espacio ayude a ampliar esos aportes. Bueno, seguimos con Gisela. ¿Te parece, Morena, presentarla? Sí, ay, me quedé pensando muchas cosas de las que decía Oscar. Bueno, gracias por la participación, Oscar, súper interesante. Bueno, ahora seguimos con Gisela, Gisela Manzoni. Su presentación del día de hoy se titula Trabajar con y desde la ESI en las escuelas rurales del nivel primario. Ella es doctora en Historia, especialista y diplomada en Educación Sexual Integral, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género y becaria postdoctoral de CONICET. Así que, bueno, Gisela, abrimos también el espacio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a intentar no hacer lío porque como les contaba antes estoy con otra compu. A ver, vamos por aquí. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve la presentación?
Ahí está por Todavía no, pero aparecer, le sí, damos ahí tiempo. Ahí sí. está. ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí. Lo que sí necesitamos es que la pongas En en modo modo... presentar, claro. Ahí va, Andate ahí a exacto. ahí vamos. ¿Está bien ahí? Sí, bárbaro. Bueno, primero agradecerle a Moni y al equipo la invitación. Gracias por este encuentro para empezar a pensar una cuestión que creo que es muy necesaria y sin dudas, como decía recién Oscar, una carencia, ¿no? Un área de vacancia para el trabajo. Así que, bueno, arranco. Primero, quería aclarar el lugar desde donde me anuncio y voy a pedir disculpas. Hice el PowerPoint muy sobre la hora porque, como contaba Moni también antes de conectarnos, estamos en esta semana con una multiplicidad de tareas increíbles en la en la Universidad de La Plata en general, porque se cumplen 120 años de nuestra querida universidad y hay una serie de actividades gigantes en la que estamos todos participando. Yo, de hecho, es la tercera actividad en la que participo en la semana, así que mucha corrida. Bien, dicho esto, y después ahí les puedo compartir la presentación, porque quizás hay algunos datos que les resulten interesantes o los quieran guardar por alguna cuestión. Eh, yo, lejos de ser una especialista en educación rural, lejísimos de eso, por eso decía que es un área de mucha vacancia, voy a contarles algunas cuestiones que tienen que ver con mi experiencia particular y desde dónde conozco yo las escuelas rurales. He tenido la suerte por algunos trabajos que he realizado de poder acercarme bastante a las escuelas rurales. Estos trabajos son, primero, bueno, mi participación como durante unos cuantos años como parte del equipo de educación primaria, como parte del equipo curricularista, y desde allí conozco a Mónica, y en ese sentido también celebro la iniciativa, porque Mónica es de matemáticas, que es como el área que siempre se dice, bueno, desde acá no se puede trabajar con ESI, así que gracias Moni por esa cabeza abierta para dar cabida a estas cuestiones. Eh, en el marco de ese trabajo también en la Dirección de Educación Primaria, el año pasado participé del Congreso Provincial de ESI, voy a hacer mención a ese evento en más de una oportunidad en la presentación. ¿Y por qué digo ese evento? Porque allí nos llegaron más de 30 trabajos de escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires y muchísimos de ellos, llamativamente, eran de escuelas rurales. De hecho, en la presentación, si ustedes la pueden ver, que está en YouTube, y después al final de la presentación les dejo el link para que puedan acceder a ella, eh, creo que 3 de las 6 presentaciones que hubo eran de escuelas rurales, lo cual es, en cuanto a la representación es muchísimo. Después, el otro lugar desde donde puedo hablar también de la escuela rural es como formadora de docentes de escuela primaria en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, particularmente en Chascomús y en Ranchos. De hecho, un beso por ahí para las compas de Chascomús que las veo que están conectadas. Eh, y creo que hay alguna otra de Ranchos también dando vueltas por ahí. Eh, en ese trabajo, nuestros estudiantes, cuando van a hacer las prácticas, van a las escuelas rurales, muchas de ellas, y particularmente es uno de los primeros lugares donde se insertan laboralmente, ya sea cubriendo suplencias o tomando cargos muchas veces. Entonces, acompañarlas en esas instancias de prácticas y en esos acercamientos a las instituciones me ha servido no solo para visitar muchas escuelas rurales de esa región educativa, de las que más conozco son de la región 17 y de la región 1, eh, y bueno, conocer un poco la situación que va sucediendo en esos lugares. Y después lo otro que me puse a pensar cuando armé la presentación es a quién va dirigida esta presentación. Y yo pensé como en dos grupos de población. Uno es a docentes que están en ejercicio de las escuelas rurales y a las chicas que se están formando en estos momentos para ser maestras. Creo que hay varios datos de los que voy a exponer ahora que les puedan ser útiles a ellas, pero también a personas como Morena, que por lo que me contaba Moni es quien tuvo un poco la iniciativa de llevar adelante este conversatorio, porque tiene ganas de investigar sobre esto. Y en ese sentido me parece doblemente interesante. ¿Por qué? Porque pone en evidencia en este momento tan particular, donde hay tanto ataque a la universidad pública
y a las ciencias sociales en particular, que parece que no servimos para nada, que somos poco útiles, digo, contarles a las personas también de qué manera se produce conocimiento en las universidades, y se produce conocimiento desde estos lugares, ¿no? Cuando identificamos que hay una vacancia, que hay algo que se necesita investigar, bueno, allí nos ponemos, nos arremangamos, y lo hacemos, y comenzamos, y la iniciativa de Morena, en ese sentido, me parece súper loable e interesante. Continúo. Bueno, para arrancar una cosa muy importante, que es que empecemos a definir qué es una escuela rural, ¿no? Una escuela rural, como dice la presentación, son escuelas que se ubican en el amanzanado de una localidad censal de menos de 2.000 habitantes y las que se ubican en campo abierto. A su vez, las escuelas de ámbito rural pueden diferenciarse en escuelas de ámbito rural agrupados, todas las escuelas que se ubican en el amanzanado de una localidad censal a menos de menos de 2.000 habitantes, y las escuelas en el ámbito rural disperso, todas las escuelas que se ubican en campo abierto. Para arrancar tenemos unos primeros dos grupos de escuelas rurales, lo cual es muy importante porque habla de sus características, ¿no? Pensemos que todas estas, o sea, la provincia de Buenos Aires es gigante. No sé territorialmente exactamente midiendo en kilómetros cuadrados cuál es la provincia más grande de Argentina, pero creo que es una de las más grandes en la provincia de Buenos Aires y sin duda es la más poblada. Y tiene 25 regiones educativas, lo cual habla de una diversidad gigante de territorios. Tenemos territorios que son más rurales, otros que son más urbanos, tenemos sectores más ricos en cuanto a producción y otros más con más falencias económicas, digo, una diversidad muy grande. Esas 25 regiones se dividen en 135 distritos escolares, lo cual vuelve a hablar adentro de cada región de una diversidad grandísima, porque no solamente esa diversidad tiene que ver con las características propias del territorio y de la población que vive en esos territorios, de las actividades económicas que desarrollan y de otro montón de variables más, pero también de la supervisión y de las características de los docentes que trabajan en esos distritos escolares. Después contarles algunos números. Las escuelas primarias rurales tienen, yo lo esperen que lo veo cortada la presentación acá. Tienen más de 5.000, hay más de 5.000 escuelas de ámbitos rurales en la provincia de Buenos Aires. Perdón. Hay más de 5.000 escuelas primarias en general, de las cuales, pero la pucha, de las cuales 1.428 son rurales, de las cuales 368 son de agrupadas y 1.060 son de ámbito disperso. Es una realidad como completamente distinta a cada una de estas particularidades, ¿no? Después, de las escuelas rurales de la provincia, 371 son de jornada completa, lo cual también da la posibilidad de otras características de trabajo y de otras conversaciones adentro de esas escuelas, y de otros vínculos con las familias también, y de familias que eligen esas escuelas por estas características muchas veces, ¿no? 603 tienen 25 horas, o sea que es esta jornada extendida que se suma a la franja horaria habitual de la escuela, y 3 de ellas son escuelas albergues. O sea, una variedad de cosas increíbles. En esas escuelas rurales, en todas ellas, trabajan, vuelvo a haber cortado esto, 3.296. Ay, ¿por qué lo veo cortado? Bueno, de esas escuelas, 842 tienen una sola docente a cargo, o sea que esa docente es directora y docente a cargo de los estudiantes. 46 de ellas tienen un solo estudiante, lo cual es una cosa muy importante a la que voy a volver luego. Y en las escuelas rurales existen aproximadamente 45.600 estudiantes. O sea, la representación total en números de las escuelas rurales es altísima de las escuelas primarias. Tengamos presente, cuando estamos hablando de las escuelas primarias, estamos hablando del sector más grande del sistema educativo. Y todo esto, ¿por qué lo digo? ¿No? Porque cuando pensamos en hablar sobre las escuelas
quisiera sacar esto que me está molestando muchísimo. A ver, no lo puedo correr. A ver, ahí. Cuando hablamos de las escuelas primarias, digo, rurales, es muy difícil hablar de ellas, porque con todos estos datos que di antes, lo que quiero mostrar es que es tanta la diversidad que se puede presentar adentro de eso, que es muy difícil hablar en pos de las escuelas rurales primarias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, un poco lo que ponía en esta parte de la presentación, dice, cuando hablamos de escuela primaria rural en la provincia de Buenos Aires, estamos invocando todas estas características y también las particularidades de cada escuela. Lo primero que debemos hacer es delimitar y especificar a qué nos referimos. El espacio rural no es único ni atemporal. ¿Cuáles son estas escuelas? ¿Las ubicadas en qué región? ¿Con cuántas secciones? Por ejemplo, serían algunas primeras preguntas que deberíamos poder hacernos a la hora de pensar una investigación sobre las escuelas rurales. O sea, lo que llamaríamos en investigación, el recorte del tema es central para poder delimitarlo. Después, en esto de pensar que las escuelas rurales no son atemporales, yo identifiqué ahí como haciendo disculpen, mi profesión de base es historiadora, entonces como no puedo pensar atemporalmente jamás, entonces identifiqué como 4 grandes momentos para pensar cómo estas escuelas rurales se han ido transformando. Nosotros tenemos tradicionalmente lo que se denominaba las escuelas ranchos, ¿sí? Que en el gobierno de Mercante hay una movida muy grande que finalmente termina generando el Plan Integral de Edificación Escolar, que se sanciona en 1948, y a partir de ello se construyen una cantidad inmensa de escuelas en la provincia de Buenos Aires, que en general tienen esta arquitectura de las escuelas que están viendo ustedes aquí en las fotos, y que son las escuelas rurales que predominan en toda la provincia de Buenos Aires. Digo, para quienes no conocen escuelas rurales porque no han tenido la suerte de trabajar allí, seguramente pasando por cualquier ruta de esta provincia se ha cruzado con alguna de estas escuelas, porque muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas están sobre la ruta. De ahí podemos pasar a un tercer momento, que yo lo identifiqué con esta noticia, que es del año 2018, si no me equivoco, pero que en realidad no es el único momento en el que sucedió. Hubo muchos momentos en nuestro país en el cuales se han cerrado escuelas rurales. Es terrible, algunas de ellas no se han abierto nunca más. Además de las que se cerraron durante estos años, en los 90 se cerraron muchas otras escuelas rurales, algunas de ellas se cerraron por decisiones políticas y económicas, otras, en algunos casos, después de algún episodio vinculado más con la naturaleza, que también es político y económico, y por alguna inundación o algún desastre natural, se vieron afectadas durante mucho tiempo y nunca más se volvieron a abrir. Y finalmente, en un último momento, en los últimos años se vienen abriendo casi 20 escuelas rurales, se han reabierto. Entonces digo, ahí, pensar esto, todas estas características nos llevan a pensar otra cosa, que es la particularidad de esa escuela, ¿no? Voy a adelantar una y después vuelvo para atrás. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en las escuelas rurales, tradicionalmente, ¿quiénes iban a las escuelas rurales? Los niños que vivían alrededor de esas escuelas y que en general vivían en el campo, ¿sí? Hoy en día eso se ha transformado muchísimo, sobre todo en las escuelas que están más cerca de las ciudades. El otro día, en una conversación que tenía con una directora de una escuela rural, a propósito de otra cosa, me contaba que ella en su escuela tiene 28 estudiantes en total. De esos 28 estudiantes, solamente 10 viven en el ámbito rural y 18 viven en zonas urbanas, pero eligen ir a la escuela rural, o sea, sus familias, porque las niñas, por lo menos en los primeros años, lamentablemente pueden elegir poco, después empiezan a elegir un poco más cuando los escuchan, pero digo, la composición de este ejemplo que me daba esta directora, me parece que es una característica bastante común en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde mutó el tipo de población que tiene la escuela rural. Y eso no es un dato menor para trabajar con cualquier cuestión y también para trabajar con la ESI. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere buscar algún dato, una pregunta? ¿Vamos bien? ¿No? Bueno, después otra cuestión que también fuimos charlando un poquito en el chat mientras armábamos este evento, ¿no? Cuando Mónica nos fue presentando a las 3 personas que estamos compartiendo hoy las exposiciones. Yo un poco lo que le contaba a los compañeros que no son de la provincia de Buenos Aires es que la provincia de Buenos Aires tiene algunas particularidades en este momento con el trabajo con la ESI. Yo acá listé algunas que ahora pienso comentar brevemente, pero podrían ser muchas otras, ¿eh?
Una de ellas es que tenemos un marco legal propio. O sea, la provincia de Buenos Aires, además de tener la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la 26.150 del año 2006, tiene una ley provincial de educación sexual integral que es muy interesante y es superadora, diría yo, de alguna manera, de la ley nacional, no porque esté fuera de ese marco, sino porque ha logrado meterse desde el cuerpo mismo de la ley a no sé cómo sería la palabra, no me sale, bueno, a ser más específica, eh, de qué tenemos que hablar cuando hablamos de educación sexual integral, ¿no? Y dice, por ejemplo, habla sobre el deseo esa ley. Digo, no, creo que no hay muchas leyes que hablen sobre ese aspecto de la vida humana. Eh, entonces, pensar que es una particularidad y sobre todo lo pongo sobre la mesa en función de que hay provincias que todavía no tienen su ley de educación sexual integral. Eso no implica, claro, que en esas provincias no se pueda trabajar con educación sexual integral, pero sí que haya una ley de la propia jurisdicción provincial que la avale o que la amplíe, le da otro marco a las docentes y aparte porque pone a los recursos de la provincia, a los recursos humanos y económicos de la provincia a trabajar sobre eso. Lo otro es que en la provincia de Buenos Aires contamos con una dirección de ESI, cosa que la verdad no tengo el relevamiento provincial de las provincias, digo, pero no sé si hay en muchas provincias una dirección de ESI. En este momento a cargo de la dirección de la provincia de ESI de la provincia de Buenos Aires está Mirta Marina, que es una persona súper conocida, pionera en todo lo que es el trabajo con la ESI, pero que además de eso, esa dirección de ESI tiene un trabajo muy grande y armó una estructura que tiene que ver con los distintos niveles no solamente de supervisión, sino de trabajo y de fortalecimiento de la circulación de información y de experiencias, que tiene que ver con referentes regionales, referentes distritales e institucionales en educación sexual integral. Y eso creo que en el último tiempo ha evidenciado una diferencia muy importante. Y también las escuelas rurales tienen esos espacios. De hecho, bueno, aquí supongo que habrá muchas personas que conocen la experiencia de la educación, del trabajo en las escuelas rurales, pero así como en las instituciones educativas muchas veces las docentes se juntan a planificar, o por ejemplo si hay que yo un primer año a la mañana, otro a la tarde, se juntan las dos docentes y planifican en conjunto. Bueno, muchas veces las docentes de las escuelas rurales se juntan a planificar entre ellas, digo, y que esta estructura le da otro marco al trabajo con la ESI. Después, en la particularidad de la educación primaria, la Dirección de Educación Primaria tiene un trabajo y un compromiso muy marcado con la educación sexual integral. Lo sé porque fui parte de ese trabajo. Y después, otra cuestión es que constantemente en la provincia de Buenos Aires hay capacitación y material para trabajar con educación sexual integral. Y con la particularidad de un material que está hecho muchas veces, a veces está hecho solo por la Dirección de Educación Sexual Integral y a veces está hecho en conjunto por la Dirección de Primaria. Y esa parte es una parte, me parece súper interesante, porque a veces hay como una especie de desligazón de lo que es la ESI y lo que es el resto de la enseñanza en los distintos niveles. Y en este caso lo que buscan hacer todos esos materiales es poder aunar esas formas que tienen que ver no solamente con los contenidos, sino también con las didácticas particulares de cada una de las áreas. Este lunes que pasó, el 30 de junio, se presentó un material para trabajar con ciencias sociales y educación sexual integral en las escuelas primarias. Y bueno, y por ejemplo, a principio de año llegó un material en las escuelas que tiene que ver con el trabajo de cuentos clásicos desde la educación sexual integral, para toda la tarea alfabetizadora de los primeros años y también con las reversiones para momentos posteriores del trabajo con obras literarias. Entonces digo, eso hace una diferencia sustancial a la hora de las posibilidades y los recursos que tienen disponibles las docentes para poder trabajar con educación sexual integral en todas las escuelas, en las rurales y en las urbanas. Y finalmente, una cosa que no es menor, que desde las autoridades provinciales y escolares no hay circulando en este momento discursos de odio hacia la educación en general, y lo digo vinculado con lo que dije al principio sobre este cuestionamiento de qué hacemos en las universidades y particularmente en las facultades que trabajamos con ciencias sociales, o sea, hacia la educación en general, hacia la diversidad y la disidencia sexual en particular, ni hacia los feminismos ni hacia la discapacidad. Todo eso es una diferencia como sustancial, me parece a mí, del trabajo en la provincia de Buenos Aires
con la educación sexual integral. Después podemos discutir muchas cosas, podemos discutir qué tienen esos materiales, cuál es la orientación que hay dentro de la educación sexual integral, qué cosas se quedan afuera. Podemos Gise, discutir mil discúlpame, cosas. quedan 10 Sí, minutos. bárbaro, gracias, Mónica. Pero que el material está, las capacitaciones están, las personas están. Y para esta otra parte de la presentación, esta filmina que puse aquí, intenté resumir como una especie de gran mito social que hay, que es que en las escuelas rurales es muy difícil trabajar con ESI. Este mito, como cualquier otro mito, se repite muchísimo y empieza a alimentar una especie de gran fantasma, que cómo se desarma en base a evidencia concreta y prácticas de docentes y de estudiantes también. En este recorrido que yo decía antes como docente de institutos de formación docente acompañando practicantes, muchas veces cuando a las chicas les tocaba ir a las escuelas rurales y tenían que trabajar con contenidos de educación sexual integral, venían un poco asustadas y me decían, pero ¿qué me van a decir? Que las familias, que esto, que lo otro. Bueno, nada, un poco las alentábamos a hacerlo y los resultados eran maravillosos cada vez que volvían. Tengo el recuerdo de unas en particular, de unas estudiantes que volvieron sorprendidas porque a la salida de la escuela un día las estaba esperando una mamá y les dijo que quería hablar sobre esto. Y ellas se asustaron un poco y la mamá en realidad les agradeció. Les agradeció porque ellas habían podido abordar con los estudiantes cosas que en su casa se estén un poco complicadas. Y después voy a decir algunas cositas muy cortitas sobre estos 3 niveles que, bueno, Oscar se tomó el trabajo de hacer algunas cuantas definiciones sobre la educación sexual integral y retomando un poco ese marco que él armó, yo retomo esta otra parte, que es esa herramienta en la que está dividida la educación sexual integral, que son esas como 3 grandes puertas, que es lo institucional, o sea, todo lo que sucede en la institución, más allá, por fuera de lo que se enseña en las aulas, diríamos, para definirlo de alguna manera. Lo curricular, que es todo aquello que se enseña, que se planifica para enseñar, y las familias y la comunidad, el vínculo con esas familias y esas comunidades. En cuanto a lo curricular, creo que una cosa a destacar sería que una complejidad. Tomé nota de estas pequeñas cositas porque yo la verdad que ahondando creo que no sé si existe una gran diferencia entre todo lo que resumió recién el compañero sobre lo que sucede en la escuela primaria en general, o en las escuelas en general, con lo que sucede entre las escuelas rurales. Sí hay algunas particularidades vinculadas con cómo se enseña por la disposición también que tiene esa enseñanza. Yo hoy quisiera destacar, y lo puse también entre los materiales que recomiendo hacia el final, un libro del que creo yo, Mónica, vos participaste, que es el que compilan Isabelino Siede, Mirta Castedo y me falta una persona. Claudia Bretman. Broyman. Mm. Bien, entonces, hay una complejidad que es real. En las escuelas rurales, más allá de cuántas secciones tienen, en general los grupos de estudiantes están organizados en plurigrados. Entonces, en esas mesas de trabajo estamos compartiendo. Depende cuán grande sea la escuela, podemos estar compartiendo entre estudiantes de primer año y de sexto, o de primero y tercero y de cuarto y sexto en otra mesa, dependiendo cuán grande sea la escuela, ¿no? Y cuántos estudiantes tenga. Pero bueno, muchas veces un poco lo que nos han dicho o lo que hemos podido ir viendo en las escuelas es que a veces tiene algunas temáticas vinculadas con la ESI tienen cierta complejidad a la hora de compartir ese espacio. Y estoy pensando, por ejemplo, cuando en sexto año de la escuela primaria nos toca en un contenido de ciencias naturales trabajar con el sistema de reproducción de los seres humanos. Bueno, ahí tenemos en la misma mesa sentado un estudiante de sexto año con un estudiante de primer año. Bueno, esas son particularidades y desafíos bien específicos de la escuela rural. Después, la otra que me parece como importante de trabajar en estos entornos es la hiperrepresentación que tiene aquí la naturaleza y la asimilación entre lo social y lo natural. Esto no es una cosa exclusiva de los ambientes rurales, pero sí hay algo de el observar constantemente esa vida natural propia del ámbito rural que se cola mucho en esa asimilación con la vida social. De hecho,
las personas que tengan familiaridad con ambientes rurales, se les vendrá a su cabeza, no sé, cantidades de dichos que tienen que ver con asimilar algo de la naturaleza a la práctica humana, ¿no? Ya sea desde características morfológicas de las personas hasta prácticas sociales. Y en ese mismo lugar, cómo se hacen especialmente a veces difícil de trabajar con algunos estereotipos de género, ¿no? Y lo que tiene que ver con las tareas que hacen tradicionalmente varones y mujeres, o lo que se espera de los varones y de las mujeres. Entonces digo, pero insisto con esto, no me parece que sea algo que no esté, que sea exclusivo del ambiente rural. Es algo propio de nuestras sociedades, solamente que en los ambientes rurales hay una cuestión ahí de forzar esa relación entre naturaleza y cultura, esa asimilación. Digo, hay estanterías enteras de bibliografía en la que este aspecto se desarrolla. Y un poco para ayudar a pensar ahí, me parece que lo interesante es poder pensar cómo somos súper selectivos a la hora de tomar esos ejemplos de la naturaleza. Digo, porque tomamos algunos, los que nos sirven para reforzar los estereotipos de género, pero no tomamos los que no nos sirven. Y en realidad la naturaleza es tan diversa y tan amplia que tenemos desde machos que van a cazar hasta hembras que van a cazar, pero en realidad siempre cuando queremos tomar, cuando en la sociedad patriarcal en la que vivimos, siempre se toman los mismos ejemplos que lo que hacen es reforzar esos estereotipos y bueno, de eso mismo se alimenta el estereotipo, ¿no? Pero digo, estas cosas son las que están muy presentes en el ámbito rural. Y después, en cuanto a los otros dos aspectos, que es el que tiene que ver con la vida institucional y la vinculación con la familia y la comunidad, yo anoté dos cosas y les dejo una invitación, básicamente. La primera es estar atentos para poder intervenir sin tensionar, mientras no se vulneren derechos, ¿no? Claro, o sea, ese es el límite para tener paciencia. Plantear preguntas y posibilidades. O sea, hay una serie de, muchas veces en las instituciones se intentan modificar prácticas que llevan tiempo esas modificaciones, y llevan tiempo que el otro las practique, se fijen cómo se sienten con eso, qué nuevas problemáticas les trae, o qué soluciones a las otras, con cuáles se sienten más cómodos. Pero muchas veces, a veces en pos de la ESI queremos modificar prácticas de manera que el otro las siente como, no quiero decir la palabra, como forzadas, ¿sí? Pero bueno, hay también una posibilidad que brinda los ámbitos de las escuelas rurales por sus dimensiones, que hacen que muchas prácticas institucionales sean mucho más relajadas. Y lo mismo con la vinculación con la familia y la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo, tenemos que ser muy inteligentes para poder capitalizar algo que es el lugar que las escuelas y las docentes tienen como referentes de la comunidad. Y que eso se amplía, o sea, trasciende lo escolar. Hay algunas experiencias muy interesantes. Este año, el 3 de junio, el Ni Una Menos cumplió 11 años. Pero cuando comenzó el Ni Una Menos, yo me acuerdo que ya por aquella época estaba trabajando con la ESI, estábamos capacitando docentes y directivos en las distintas regiones, y fue impresionante la cantidad de relatos que llegaron de cómo familias, particularmente mujeres, se acercaron a las escuelas a contar: a mí me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿A quién puedo llamar? En esta localidad, ¿qué cosas hay? Porque en general todo lo que vemos en la tele tiene que ver más con las grandes ciudades y a veces nos perdemos de lo que sucede en nuestras localidades, ¿no? Digo, entonces, la escuela es un lugar de referencia terrible para eso, para muchas cosas, y sobre todo en los ámbitos rurales, digo, donde muchas veces las familias se acercan a la escuela a preguntar cosas que no tienen nada que ver con la escuela directamente, pero que sí la tienen indirectamente, y la escuela ahí, las docentes, son la voz de referencia, son la voz de autoridad para poder vincular, para poder trasladar las problemáticas a otras instituciones, a otras personas, y eso creo que es algo que tenemos que potenciar muchísimo, porque si bien está presente en todas las escuelas, creo que en las escuelas rurales está mucho más, porque hay menos instituciones en esos ámbitos. Y finalmente, acá les dejo al final de la presentación algunas cositas para que puedan mirar. El primer vínculo, digo dos pavadas, Mónica, se terminó.
El mapa escolar, el primer link que está es el mapa escolar, de ahí saqué todos los datos que están al principio y hay muchísima más información. Es un sitio público que usamos bastante poco en general los docentes, pero que me parece que para quienes están deseando hacer alguna clase de investigación hay un montón de información bien interesante. El segundo vínculo, perdón la autorreferencia, pero es un texto que escribimos con la doctora Adriana Valora, y es un texto bastante nuevo desde el 2021, para la bibliografía es algo nuevo eso, y de ese texto solamente quisiera, hay una experiencia de escuela primaria, pero además de eso, en ese dossier hay toda una introducción donde nosotras lo que hacemos es un recorrido por la historia de la sexualidad en la escuela. Digo que esto que muy bien decía Oscar al principio, parece que fuera, que la ESI, algunos sectores dicen que la trae como una novedad, pero en realidad el vínculo entre sexualidad y escuela estuvo siempre negado. Lo que hace la ESI es ponerlo en palabras directas. Y además de eso, digamos, para poder trabajar con otra cuestión que creo que es como fundamental, tanto en las escuelas rurales como en las escuelas urbanas, que es poder romper ese estereotipo que hay sobre la maestra, ¿no? Sobre esto que ese texto viejo de Ana María Fernández llamó la sexualidad atrapada de la señorita docente, de la señorita maestra, ¿no? Poder desarmar un poco eso hace también que podamos hacer un abordaje diferente de la sexualidad en las escuelas. El tercer vínculo que hay es el libro que mencionaba antes, que está compilado por Mirta Castedo, Claudia Broiman y Isabelino Siede, que habla de experiencias particulares en las escuelas rurales, y que creo que todo lo que está ahí está para reproducir en función de la ESI. Y finalmente, el último vínculo es el Congreso de ESI del año pasado, del 2024. Yo intenté poner en el link el minuto donde comienza la escuela primaria, porque son como 9 horas de grabación. Si no lo logré hacer bien, es a partir del minuto 7:30 más o menos, de la hora 7:30 más o menos que comienza la parte de la escuela primaria. Y finalmente, una cosita más que no la anoté al final en la presentación, esto, tanto en las escuelas primarias de rurales como en las urbanas, una cosa que estamos viendo un montón es que muchas veces se están generando espacios específicos para trabajar con eso. 2 horitas, el miércoles, el viernes, el momento que sea, esas 2 horitas, como también decía Oscar recién, muchas veces son las que al final se trabaja con otra cosa. Y eso, yo creo ahí que, bueno, siempre es mejor algo que nada, pero pone en evidencia otra cuestión que creo que es como el gran problema o la gran valla que tenemos en este momento para poder avanzar sobre la educación sexual integral, que es cómo transversalizamos la ESI. Por eso hacía referencia antes a estos materiales que viene presentando la provincia de Buenos Aires sobre el trabajo desde las áreas con la educación sexual integral, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo el tiempo para las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gisela. Ahí les vamos diciendo cómo están pidiendo por el chat las presentaciones, que luego cuando les mandemos la constancia de asistencia, les vamos a compartir las presentaciones para que puedan acceder a los materiales que mencionaron Oscar y Gisela, y que en el chat van interesándose en lo que ustedes van compartiendo, así que ya sepan que se las vamos a mandar. Muy interesante, Gisela, y muy interesante, Oscar, así que seguimos con Lisandro. Muchas gracias. Morena, ¿lo presentás? Sí, ahí voy. Bueno, Tendrías que dejar de compartir pantalla, Gisela. ahí está. Bueno, Lisandro Ormaeche se titula, bueno, su presentación de hoy, ESI, posibilidades y desafíos en los contextos rurales. Lisandro es magíster en educación por la Universidad Internacional Iberoamericana, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la Cuenca del Plata, profesor en Historia de la Universidad Nacional de La Pampa y se desempeña como profesor, investigador y extensionista en la misma. Profesor adjunto de Historia de la Educación Argentina en la Facultad de Ciencias Humanas, ha dirigido y dirige proyectos de investigación y extensión, becarios, tesistas y pasantes de grado y posgrado, publicó libros, capítulos y artículos en revistas especializadas en la línea de educación en los territorios rurales desde una perspectiva histórico-política, es miembro de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, la RIED, y del Grupo de Estudios Políticas, Discursos y Prácticas en Educación. Lisandro, bueno,
todo tuyo. Bueno, muchas gracias, More. Se escucha bien y se ve bien, creo, la presentación ahí, ¿verdad? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, en principio, igual que mis compañeras y compañeros de intercambios, voy a agradecer mucho a Mónica y a todo el equipo por la invitación. Eh, Siempre, últimamente nos viene resultando a quienes estamos en los temas de ruralidad, cualquier excusa nos viene bien para encontrarnos y conversar, así que la verdad que es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes este rato de charla. Eh, Me alegra muchísimo, bueno, además de verla a Lucila como representante de la Riel, porque es una persona que venimos conversando también hace mucho, y me alegra mucho poder estar compartiendo y ver ahí conectados a profes, compañeros de la formación docente, a estudiantes, a docentes que están trabajando en los territorios, no solo rurales, ¿no? Sino, digo, en el territorio, en el campo educativo. Hay unas compañeras de la Universidad Nacional del Sur que creo que estaban por ahí, Mabel y alguien más. La verdad que es un hermoso espacio el que han generado, Mónica, así que felicitaciones por esto. Bueno, yo lo que voy a compartir con ustedes, prometo ser muy breve, este, es una experiencia que tuvimos un poco ahí de investigación, de formación, eh, em, en un contexto de un instituto de formación docente en el oeste de la provincia de La Pampa. Em, Ahí pasó. Em, este proyecto abordaba justamente las temáticas transversales. Recién sí se hablaba sobre la transversalización de la ESI. Bueno, este proyecto que armamos en su momento tenía como foco qué pasaba con las prácticas de enseñanza y qué pasaba con las temáticas transversales en esas prácticas. Eh, y un poco en ese momento el encuadre que tuvo en la provincia, porque era un instituto que dependía de la jurisdicción provincial, eh, un poco el encuadre y la excusa, lo vamos a poner así, fue, bueno, todo este despliegue que hubo desde el Estado nacional y desde el Estado provincial, eh, referido a la educación sexual integral y a de qué formas nosotros empezamos allí a entablar con las escuelas asociadas en su momento, eh, qué estaba pasando efectivamente en esas escuelas, en esas prácticas, pero también qué estaba pasando con los compañeros y las compañeras docentes que estaban trabajando en las escuelas rurales y que teníamos ahí una relación con el Instituto de Formación Docente. Eh, digamos, esta preocupación de alguna manera, nosotros la pensamos en términos de una investigación, pero rápidamente se convirtió en una especie de investigación y de acompañamiento eh, que derivó después bueno, en un recorrido de formación y demás. Y nos habíamos propuesto como unos objetivos que no distan demasiado de lo que vienen compartiendo las experiencias anteriores, esto de poder identificar cuánto de la ESI se incluía en esas prácticas docentes, poder evaluar un poco si efectivamente había allí una apropiación de, de la ESI como una temática transversal, eh, y proponer allí algunas estrategias didácticas para el abordaje en el caso de lo que pasó después en el taller que armamos, ¿no? Eh, Estas cuestiones para nosotros fueron importantes, sobre todo porque nos permitía recuperar de alguna manera, primero, qué se entendía por educación sexual integral, qué pasaba con esa palabrita que aparecía ahí de integral, de qué forma resonaba esa cuestión dentro de no solamente las prácticas en sí mismas, sino que nos pasaba a las personas, ¿no? Con esa integralidad. ¿Qué entendíamos por esa integralidad en el enfoque?
de la educación en sexualidad, ¿no? Entonces ahí nos metimos a trabajar desde una metodología exploratoria, cualitativa, eh, armamos ahí unos focus group, eh, usamos como excusa un poco el taller, hicimos bueno, unos encuentros allí y lo que logramos de alguna manera fue articular la participación de 3 escuelas, eh, digamos, que tenían relación con el Instituto de Formación Docente, directa o indirectamente, en algunos casos porque iban practicantes, porque había residentes, pero en otros casos porque estábamos, digamos, acompañando alguna formación situada o porque estábamos pensando en actividades un poco más puntuales, ¿no? Y en esos procesos, digamos, de ver qué digamos, ver qué pasaba, qué sucedía, ¿no? Con el docente que se sentaba a pensar su propuesta, sus secuencias didácticas, a planificar, a hacer recortes de la planificación, a sentarse con los diseños curriculares, a sentarse con los materiales, con los lineamientos, etcétera, etcétera. Em, Ese intercambio que se fue generando nos fue de alguna manera dando algunas pistas acerca de, bueno, qué pasaba, ¿no? Con esta educación sexual integral. Em, Ahí nosotros, una de las cosas que transformamos, les llamamos algunas pistas, ¿no? Que fueron surgiendo, em, tenían que ver por un lado, por ejemplo, con la cuestión de si se trabajaba o no se trabajaban los lineamientos de educación sexual integral en las prácticas, ¿no? Entonces ahí aparece una primera cuestión que tiene que ver con la inclusión y esa inclusión es declarada, ¿no? De alguna forma, pero no sistemática. Es decir, los docentes advierten, dicen, comparten, nos dicen, porque miramos las propuestas y demás, que ellos trabajan con los lineamientos, que ellos pueden identificar de alguna forma que determinados temas, determinados saberes que están puestos en los diseños curriculares de cualquiera de las áreas eh, pueden tener una vinculación con la ESI, pero esto se hace de manera no sistemática, es decir, no aparece de una manera constante, sino que, diríamos así, encuentran ejemplos puntuales. Este proceso de mirar cuánto de la ESI aparecía en sus propuestas, en sus prácticas y demás, eh, rápidamente nos lleva a conversar sobre la apropiación de esta perspectiva, ¿no? De este enfoque de la educación en sexualidad. Y una cuestión que rápidamente surge en los intercambios y en los focus group es la superficialidad y el discurso eh, que generalmente se maneja y que tiene no una, diríamos así, una razón de que no se quiera trabajar, sino que aparece ahí algo que es muy interesante y que ahí coincido con Gise y con Oscar, que no necesariamente es algo, en términos digo de la ESI, no es algo exclusivo de la escuela rural y que tiene que ver con cómo cada uno de nosotros, porque me incluyo allí, podemos repensarnos como formadores o como formadores de formadores, depende del rol en donde estemos, cómo podemos repensarnos a la luz de lo que propone la educación sexual integral, en qué lugar nos ubica y qué cuestionamientos nos hace a nuestros propios recorridos, a nuestras propias historias, a nuestras propias vivencias, de dónde venimos, ¿no? Entonces, esta apropiación relativa o superficial y desde el discurso, como ellos mismos lo mencionan, eh, en algunos casos, ¿no? Fue como saliendo allí una cuestión interesantísima para nosotros, que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo esta deconstrucción, esta revisión, estas maneras de mirar todo este abanico de temáticas que ya hemos mencionado,
muchas veces queda limitado, obturado o resistido, no por los contextos institucionales o no por una política pública, sino por nuestras propias vivencias, ¿no? Nuestras propias limitaciones muchas veces de poder abordar determinadas temáticas. Esto va de la mano con la siguiente pista que tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? Hay un posicionamiento generalizado en esto que nosotros estuvimos conversando con este grupo de profes, que tiene que ver con un posicionamiento enunciativo, digamos. Las propuestas concretas, como decíamos al principio, son un poco esporádicas o ausentes. Sin embargo, desde el discurso todo el mundo se posiciona, vamos a decirlo así, defendiendo, ¿no? La educación sexual integral. Sin embargo, hay allí unas resistencias, unas limitaciones, como decíamos, eh, y ahí sí aparece la cuestión de la transversalidad, ¿no? Que son las dificultades institucionales para acordar esos abordajes. Y esas dificultades institucionales, en el caso puntual de las escuelas rurales, tiene que ver un poco con varias aristas, vamos a decir así. Por un lado, eh, ¿qué pasa, ¿no? Con la formación de los equipos de conducción cuando las escuelas lo tienen? ¿O qué pasa con la persona que está a cargo de esa escuela? Eh, pero además de eso, ¿qué pasa con el contexto de esa escuela? ¿Qué pasa con esos territorios, en nuestro caso los territorios rurales? ¿Qué pasa con eh, las representaciones que las familias tienen acerca de la escuela, esto que decía Jessy recién, de las maestras, de los maestros, eh, del lugar que tiene la escuela en esa comunidad rural, eh, de la representación que tiene no solo la institución escolar, sino eh, aquellos saberes que se supone la escuela debe enseñar, ¿no? Una docente solía dar siempre el ejemplo de, eh, no sé, padres que iban a decirle por qué no le enseñaba eh, las fechas de nacimiento de los próceres, por ejemplo, ¿no? Por qué era importante conocer al padre de la patria, al padre del aula, al padre de la bandera, ¿no? Esta cosa patriarcal que recién escuchamos y que tiene que ver con la propia historia de nuestro sistema y de esa historia tradicional que hemos reproducido, ¿no? Por tantos años. Eh, y frente a eso, ¿cómo poder pensar los intersticios? Estos vínculos que son distintos entre la escuela, la familia, en el contexto rural, ¿no? Cómo poder pensar allí algunos lugares para empezar a trabajar las temáticas vinculadas a la ESI. Bueno, y ahí hay una dificultad institucional. Y esas dificultades institucionales no necesariamente se pueden resolver de manera rápida, ¿no? Hay unos tiempos, hay unas dinámicas, hay unas demandas del propio quehacer del sistema educativo. Digo, hay una complejidad allí que termina dando muchas veces en la respuesta, cuando uno conversa con los maestros y las maestras en los encuentros, en las escuelas, cuando recorremos, que dice, bueno, en cierta medida uno eh, hace lo que puede, ¿no? Eh, Sin embargo, hay algo allí que es muy interesante y que tiene que ver con los desafíos, que es un poco lo que a mí me interesaría dejar planteado en la charla de hoy. Hacemos lo que podemos para nosotros, entendemos, ¿no? Que por un lado es una demanda, o sea, hacemos lo que podemos porque es esto lo que tenemos, y, y también hay allí una demanda de decir en qué nos pueden acompañar, ¿no? Eh, y ahí me parece que hay algo súper interesante para las instituciones formadoras de formadores, y ahí sí voy a incorporar, además de los institutos de formación docente, las actividades que desarrollamos desde la universidad y desde la Facultad de Ciencias Humanas, que es la unidad académica donde yo trabajo. Eh,
y que tiene que ver con cómo poder pensar eh, la formación docente no con espacios quizá un tanto más parcializados o estancos, ¿no? Por ejemplo, en los institutos de formación docente, supongo que en provincia de Buenos Aires y Santa Fe tienen más o menos la misma lógica, porque los institutos se rigen por la normativa que emanó del Consejo Federal y demás. Solemos encontrar, por ejemplo, em, alguna unidad curricular que refiere a ESI o a ESI y cuidados de la salud, bueno, depende de las denominaciones, pero en general suele haber allí una unidad curricular que refiere a algo así en el plan de estudio. Sin embargo, esa, esa unidad curricular no asegura en la formación docente inicial que efectivamente el enfoque, la perspectiva desde donde nosotros deberíamos posicionarnos como docentes, eh, bueno, tenga mella, ¿no? ¿No? Bueno, cumplimos, entregamos los trabajos, no sé qué, aprobamos las materias y ya está, ¿no? Bueno, ahí hay un desafío inicial que para nosotros es importante y que tiene que ver con la ESI y el abordaje de forma parcial o fragmentada. ¿Por qué esto es un desafío? En primer lugar, porque eh, hay una correspondencia entre lo que nosotros estuvimos viendo en el trabajo de investigación con la formación docente inicial. Eh, en general hay una fragmentación, digamos, de cómo poder pensar la transversalidad de la ESI y de otras temáticas transversales. En este caso nos convoca la ESI. Eh, y es digamos, eso es un abordaje parcial porque no necesariamente, eh, digamos, la mirada termina siendo desde esta integralidad. En algunos casos, por ejemplo, aparece mucho, no sé, actividades que hoy nombraba, creo que nombró Oscar, vinculadas a la salud, a la prevención, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros veíamos que la promoción y la salud en clave de derecho quedaba como desdibujada, ¿no? Em, y no porque no se pueda trabajar de manera un poco más armoniosa, sino porque justamente la puesta en marcha de los planes y el día a día y quienes estamos a cargo de las materias, etcétera, etcétera, hace que eso vaya funcionando de una manera un poco más parcializada, ¿no? Em, por otro lado, otro desafío que nosotros vimos tenía que ver con esto que plantearon un poco en esa frase de hacemos lo que podemos, que decíamos recién, que es la necesidad de acompañamiento desde las instituciones formadoras. Y ahí hay un doble desafío. Por un lado, cómo poder pensar el acompañamiento a esas escuelas, pero por otro lado, cómo poder pensar genuinamente que las instituciones formadoras estamos en condiciones de poder ofrecer esas propuestas de manera este, que efectivamente den cuenta de que la mirada, de que la formación docente inicial y continua, o lo que fuese, tienen, ¿no?, asumido este enfoque. Digo, nosotros sabemos, no lo vamos a decir hoy, pero nosotros sabemos que en la formación docente inicial hay resistencias aún en algunos espacios para trabajar temáticas como la educación sexual integral, ¿no? Entonces me parece que también hay como un doble desafío en ese segundo ítem. La tercera cuestión que nosotros identificamos como desafíos y que nos parece pertinente traer hoy acá, tiene que ver con esto de la comunidad educa. Es decir, necesariamente la escuela, los docentes que trabajamos en las instituciones escolares y en las instituciones formadoras, debemos reconocer el mapa sociocultural de los territorios. No podemos pensar estratégicamente, lo voy a decir así, entre comillas, en propuestas, en actividades que nos permitan abordar desde los intersticios que tengamos o de una manera mucho más genuina y abierta las temáticas transversales, o la ESI en este caso, si nosotros no conocemos ese mapa sociocultural de los territorios, por eso en plural.
Los territorios tienen una diversidad, unas particularidades que en algunos casos son seguramente similares o nos podemos encontrar, ¿no?, en ese espejados, pero que en la construcción, en ese día a día, tienen unas particularidades que es necesario que nosotros conozcamos. Quizá la formación docente inicial nos toca anticipar algunos de esos escenarios, pero cuando ya estamos en terreno, ahí debemos encontrarnos con ese mapa, debemos encontrarnos con esas personas, debemos encontrarnos con esas actividades, con esas prácticas, con eso que sucede y que atraviesa a la escuela rural. Y lo último, en términos de desafíos, tiene que ver con las propuestas, ¿no? Con la propuesta, cómo construir estrategias pedagógicas situadas para una ESI integral en términos de lo que sucede, ¿no? De lo que sucede, no solo de lo que se planifica y de lo que suponemos que puede llegar a pasar. Y ahí voy a sumar a la compañera que me antecedió, en que en el caso nuestro de la provincia de La Pampa, el Ministerio de Educación viene haciendo un trabajo sostenido desde que se sanciona la ley, desde que se constituye un programa provincial, desde que se constituye un área específica en el Ministerio de Educación que toma todas estas temáticas transversales, que se llama políticas del cuidado, educación sexual integral, educación vial, es decir, hay ahí todo un conjunto de acciones que el Ministerio ha sostenido y que a lo largo de estos años ha tenido varios cambios. Por ejemplo, desde esas capacitaciones masivas, como fueron seguramente algunos de los docentes con un poco más de años, recordamos esas capacitaciones masivas de congresos o de acciones donde iban una gran cantidad de docentes. Hemos transitado a capacitaciones situadas, acompañamientos de equipos técnicos específicamente, de curricularistas. Digo, hay ahí un despliegue que la provincia ha hecho y que en muchos casos, en el caso de la universidad, hemos ido como desacompasándonos, ¿no? Ahí hay como unas lógicas que a la universidad nos cuesta todavía encontrar por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con la geografía, con las distancias, con las posibilidades que tenemos en el sistema universitario de poder hacer acompañamientos más situados. Es cierto que muchas veces la universidad o las facultades donde nosotros tenemos los profesorados, también tiene como una incidencia, digamos, en un territorio que tiene que ver más con lo urbano. Sin embargo, y voy a retomar al inicio de este conversatorio, eh, yo creo que la importancia de las temáticas vinculadas a la educación rural eh, y la insistencia de muchos de nosotros en que estos temas estén en agenda, estas utopías, ¿no? Creo que han permitido, al igual que otros temas, hoy estemos conversando de cosas que hace 20, 30 años atrás quizá no lo estábamos haciendo con tanta frecuencia. Y ahí me parece que la cuestión de la educación sexual integral y de las posibilidades y de los desafíos que nos quedan, eh, me parece que hay allí un componente importante, ¿no? Que deben marcarnos a nosotros algunas cuestiones interesantes. Eh, por un lado, pensar que esto que estamos conversando hoy, esto que estamos identificando desde nuestros supuestos, desde nuestros recorridos, como, como problemáticas, como desafíos, como posibilidades, eh, hace un tiempo atrás, bastante, no tanto, hace poco, quizá no era tan frecuente. Poder hoy discutir sobre estos temas me parece que no resuelve, por supuesto, todo lo que nos queda, ¿no? Pero digo, son espacios que debemos sostener, por eso redoblo ahí la felicitación para el equipo que organizó esta charla. Pero por otro lado también, me parece a mí que eh, poder pensar estos espacios como espacios de formación, de intercambio y de charla y de aprendizajes mutuos, también marcan una diferencia. Digo,
poder encontrarnos hoy, conversar y seguramente dialogar, como lo vamos a hacer en un ratito, eh, permite que no pensemos en que tenemos que ser todos especialistas, como bien decía recién no, no tenemos que ser especialistas para posicionarnos desde el enfoque integral. Tenemos que asumir que ahí hay una responsabilidad, que hay una obligación como agentes del Estado en asegurar derechos para niños, niñas, jóvenes, eh, y que es parte de nuestra tarea, que es parte de nuestra responsabilidad, que no tiene que ver con que si me gusta o no me gusta, porque eso también suele aparecer, ¿no? Digo, cuando nosotros hablamos con los maestros en servicio y hablamos con los estudiantes en formación, bueno, hay temas que la verdad que son, eh, que no nos gustan tanto, que nos generan alguna cosa, bueno, hay que trabajar ahí. Quizá primero hay que trabajarlo nosotros, seguramente, al interior, pero es nuestra responsabilidad. Yo puedo acordar o no puedo acordar cómo lo digo, si le pongo la E, le pongo la X o no se la pongo, pero ahí tiene que ver con asumirnos con otras responsabilidades. Y me parece que muchos de estos desafíos que estos profes nos marcaron o que nosotros reconocimos y que estamos poniendo acá a compartir con ustedes, eh, tienen que resonar en la formación docente inicial, tienen que resonar no solo en los territorios rurales, sino que tienen que resonar en el conjunto del sistema educativo, ¿no? Bueno, Lisandro, tenemos que ir nada, cerrando ya, ¿eh? ya, eso, ahí está, y eso iba a decir. Seguimos conversando, yo les agradezco mucho, así que está. Bueno, antes de pasar al espacio de preguntas, creo que estamos así mensajeando con Morena y con Annalise que estamos más que felices por este espacio y más que agradecidos con que hayan aceptado sumarse. Em, ya les contamos hoy al inicio que estamos pensando en armar otro conversatorio, al menos hasta ahora ya se aceptaron participar colegas de nuestra facultad, Moira Severino, Juan Luque y Santiago Semaitis, que son compañeros que vienen trabajando con estas temáticas y también se mostraron entusiasmados con trabajar porque reconocen, al igual que se dijo esta tarde acá, un área de vacancia en la que es necesario seguir dialogando para construir esos diálogos, ¿no? Así que bueno, agradecidísimos. Em, ya les dijimos ahí por el chat, pero lo reitero por si alguno no está atento al chat, que habiendo completado el formulario de asistencia, con esa información vamos a elaborar las constancias de asistencia, por el mail se las vamos a enviar y luego junto con esa constancia les vamos a acercar las presentaciones de PowerPoint que hoy compartieron porque no sabemos cómo hacerlo por el chat de este Zoom. Así que después se los acercamos. Y ahora entonces, en este rato que nos queda, vamos a dar lugar a algunas preguntas que se fueron haciendo en el chat y si quieren, siguen armando. Pero hasta ahora también hay muy buenos comentarios y felicitaciones para los tres expositores. Annalise. Sí, una compañera, no sé, Mabel, si querés compartir tu pregunta o la leemos como vos quieras. Sí, perfecto. Sí. Perdón, porque tuvimos un problema técnico y estamos escuchando con un celular, mirando en una computadora, estamos en el aula de la Universidad Nacional del Sur. Desde ya felicitar y agradecer primero felicitar la iniciativa y por otro lado agradecerle a los expositores, a la expositora, eh, muy interesante y nosotros mientras iban exponiendo íbamos también conversando y intercambiando, realizando intercambio acá con las estudiantes y con la compañera. Nosotros lo que decíamos que, o sea, la escuela intenta como bien explicaba Gisela y Oscar y Lisandro, la cuestión es también, y una de las preocupaciones respecto a esto es
cómo a veces ante los medios masivos de comunicación, el TikTok y demás, eh, cómo generar esa otra mirada en esto de, por ejemplo, la hipersexualidad de las niñas incentivadas por determinados programas, por determinadas cuestiones, no sé qué otra cosa, o sea, inclusive desde los artículos escolares que están tan, digamos, Marcado por el género, ¿no? marcadas por género, que hay cosas de nena, cosas de nene, y que parece que un niño no puede tener una cartuchera rosa o una mochila rosada, porque inclusive cuando la vas a comprar, ¿no? Así que, bueno, eso, no sé si hacer una pregunta, pero si no, hacer una Una cuestión que nos reflexión. permita reflexionar y seguir pensando acerca de esta situación, ¿no? Gracias, ¿eh? ¿Respondemos? Perdón, Moni, es cortito y ahí te dejo. Yo siempre doy como un ejemplo que pasa, digo, yo tengo dos hijos, una hija y un hijo. Cuando tuvimos que llevarlos a vacunar, bueno, como todos nos acomodamos con la mamá y bueno, iba uno o iba el otro. Cuando yo llevé a vacunar al más chiquito, lo primero que me pregunta la enfermera fue, ¿y dónde está la mamá? Digo, ahí también hay algo, ¿no? Y me lo estaban preguntando en la posta donde fui a llevar al chico. Digo, no, no es que me lo preguntaron en una juguetería que me pasó otra cosa, que era el conejo de qué color, pero digo, ahí hay un montón de cuestiones. Y esto al lado de un cartel grande, ¿no? Y digo, es muy complejo, pero también es muy complejo porque muchas veces quienes tenemos responsabilidad hacemos la... No creo que la enfermera lo haya dicho con ninguna intención, pero fue lo primero que me preguntó. ¿Y está en casa? Bueno, entonces pasamos. Digo, también hay algo de quienes estamos en algunos lugares que terminamos reproduciendo, digo, la escuela, por supuesto, pero el hospital, la posta, el dispensario, digo, hay un montón de otros lugares donde la juguetería, bueno, por supuesto, ¿no? Nuestras propias madres. Le voy a regalar la escobita. No, regalarle otra cosa. No, no, no le gusta barrer. Digamos, ya va a tener tiempo de barrer cuando tenga su casa, pero digo, no, hay como una cosa ahí de que socialmente cuesta mucho poder sostener estas luchas de las que estamos hablando, digo, en términos de los discursos educativos, de los discursos sociales, de poder pensarnos como diversos. Y bueno, la lucha con los medios de comunicación y con nuestros estudiantes, yo creo que es hasta agobiante, te diría, ¿no? Porque muchas veces no tenemos cómo defendernos, pero no tenemos cómo defendernos porque muchas veces también nos quedamos, ¿no? Un poco atrás. Con una maestra una vez me dice, ¿sabe qué pasa? Dice, profe, nosotros vamos empujando en vez de ir adelante del carro. Entonces ahí también hay un desfasaje que no tiene que ver solo con lo generacional, sino con las dinámicas propias de nuestra sociedad, ¿no? No, no. Yo creo, si puedo sumar, que tiene que ver mucho también con tradiciones de la cultura que van quedando, sedimentando, y que en realidad, como decía Lisandro, decía Gisela, se ha avanzado mucho, también podemos pensar eso, pero esto no es que avanzamos y ya sedimentó, es una permanente lucha por seguir trabajando, que ante los medios de comunicación, actores de la política que quieren volver para atrás, bueno, es un espacio de resistencia. Tenemos que pensar que nuestras aulas sean espacios de resistencia donde estos temas se siguen trabajando y se siguen fortaleciendo. Y creo que ahí es central la formación, digo, que los que estamos en los profesorados sigamos formando, tengamos instancias de formación continua, porque también creo que la mirada se cambia con formación y con procesos de deconstrucción, donde uno puede hacer procesos analíticos de, bueno, no es lo mismo usar este término que este otro, ¿qué posibilita? ¿Sí? Entonces, es seguir apostando a eso, por lo menos los que estamos convencidos de que estos temas se tienen que trabajar, que obviamente en un ámbito social no vamos a hacer todo, va a haber pujas por volver para atrás con esto y con un montón de derechos que tienen que ver con género y sexualidad, entonces me parece que es reforzar el trabajo en estos términos en cada uno de los ámbitos en que nos desempeñamos.
Sí, agrego yo sobre esa consulta que están las compañeras desde el sur, que lo nombró Lisandro, lo nombré yo, no me acuerdo si ahora Oscar hizo mención a eso, pero creo que ahí es fundamental el trabajo con esto que la ESI llama nosotros mismos, ¿no? Digo, lo primero que tenemos que poder empezar a trabajar ahí es la deconstrucción de nuestras propias miradas sobre la sexualidad. Y cuando hablo de nuestras propias miradas, digo de la mía, de la que puedo hacer con mis compañeros de trabajo y también ponernos en algún diálogo intergeneracional también, ¿no? Porque bueno, o las otras generaciones viven la sexualidad de una manera completamente distinta a la que la vivimos nosotros. Y ahí es donde tenemos que habilitar el diálogo. Y después, yo siempre creo que todo eso que sucede por fuera de la escuela y que los pibes consumen constantemente, hay que traerlo a la escuela. Todo el tiempo hay que traerlo porque la escuela tiene una función ahí que es la de ordenar. Digo, el pibe viene con esta canción en donde dice que el culo hasta no sé dónde. Bueno, ¿qué puedo ofrecerle yo para poner en contraste con eso? ¿Qué pueden ofrecer otros compañeros, otras compañeras en función en contraste con eso? Y dejar un montón de dudas sembradas, ¿no? No para decirle a la otra persona ni que está equivocado, ni que no es de esa manera, sino para acercarle un montón de posibilidades. Porque a veces con la ESI nos pasa esta cuestión de que bueno, de esto no vamos a hablar porque pertenece más al ámbito de lo privado, que es el discurso tradicional que se maneja vinculado con la sexualidad. Pero nunca nos preguntamos si no le vamos a enseñar a dividir de esta manera porque en la casa le enseñaron de otra. Digo, tenemos una firmeza sobre eso. Entonces digo, también con la ESI pasa eso, y la ESI está ahí, y la escuela está ahí para acercar posibilidades. Y es un poco ahí la subjetividad de los otros los que van a poder ir construyendo otras cosas con eso que no son ni las que pienso yo, ni las que piensan sus compañeros, sino son las propias que irán pensando, ¿no? Eh, y en ese mismo sentido creo que es importante esto que decía recién Oscar, de estar atentos a nuestras propias prácticas y ser coherentes con los modelos educativos que queremos proponer, ¿no? Entonces digo, las maneras en las que nombramos en la escuela, por ejemplo, no sé, a las familias, y no como el ejemplo que daba antes Lisandro, a la mamá o al papá, digo, o cómo le felicitamos, o cómo retamos, o cómo nos referimos incluso a las familias de nuestros propios estudiantes, o nuestras compañeras y compañeros de trabajo, digo, de alguna manera van sembrando algo en el cual el otro ve que hay otra posibilidad, ¿no? Digo, porque me parece que la escuela está ahí siempre para eso, para acercar otros mundos. Y en esos mundos, digo, no, creo que la historia de cada uno de nosotros vinculados con la educación es un ejemplo de eso. Digo, cuántas cosas a las que no hubiéramos podido ni tener acceso nunca, pudimos acercarnos a través de la escuela. Digo, y en el ámbito de la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Bueno, no sé, Annalicia, ¿había alguna otra pregunta más para retomar o ya vamos No, vos, cerrando? Moni, no sé si querés compartir lo que Sí, habías no, preguntado. para mí, bueno, ahí le dejaba un poco a Gisela que había retomado el rol que tiene la escuela como representante del Estado en los territorios rurales y muchas veces hablamos del trabajo que tiene el docente rural como de una escuela unitaria que tiene una multitarea de cosas. Entonces también digo, por ahí en las escuelas urbanas, cuando hay alguna cuestión planteada, y que requiere de la intervención de la escuela, por ahí hay como dispositivos o redes o instituciones que acompañan a ese docente o lo sostienen en esa denuncia o en ese acompañamiento de esa situación de abuso o cualquier situación que se plantee, pero siempre me imagino cómo el docente rural, que por ahí es de una escuela unitaria, que por ahí está alejado de los centros o de las instituciones o a ver, ¿dónde acercarme? Justo, nada, veníamos conversando con algunos colegas sobre esto, que a veces no tienen tan a mano como en las escuelas urbanas lugares donde referenciarse o quedan también muy solos en una escuela en la que están de lunes a viernes a 300 kilómetros de un centro urbano y eso también les puede generar más temor que a una escuela urbana que tiene como un equipo docente que sostiene. Era esa reflexión y vos justo hoy lo Como habías una nombrado, cosa, me parece que me preocupa. como una cosa ahí, Moni, que me parece que puede ser útil, que es esta idea de derivación, ¿no? ¿Qué significa esto de derivar? Eh, Muchas veces entendemos que cuando estamos derivando, le estamos acercando la problemática a otro, ¿no? Y sin embargo, la derivas a otra persona o a otra institución. Digo, como la derivación es, digamos,
esa vinculación, pero también el sostenimiento de esa problemática hasta que esa problemática se encausa. Digo, una vez, digo, como docentes, recién Lisandro hablaba de la responsabilidad que tenemos como agentes del Estado y como personas adultas, en el caso que estamos trabajando con niñas. Digo, es súper importante eso, ¿no? Como, bueno, una vez que estamos al tanto de esa situación, acercarnos a las personas que creemos pueden ayudar en esa situación, ir por otras si esas no pudieron ayudar y hacer el seguimiento de esa situación, ¿no? Hace poco una estudiante me dijo una cosa que me dejó pensando un montón. Me dijo, en las clases, no solamente haciendo referencia a las clases conmigo, sino con otras profes más, decía con un poco el enfoque que trabajábamos ahí, decía, yo aprendí que esto que me pasa a mí en mi vida cotidiana tiene un nombre y también, y no lo solucioné, me dijo, con eso, pero también aprendí que se puede vivir de otra manera. Entonces digo, bueno, para mí eso fue como muchísimo, porque en realidad era una situación de la cual no habíamos podido salir. Digo podido porque yo ya era parte de la situación, digo. Pero sí eso, como estar buscando otra cosa, ¿no? Para romper esto que parece como una palabra tan frecuente, pero que tiene tanta complejidad, que es naturalizar esas situaciones, ¿no? Y después, digo, ¿querés que diga algo de esto sobre las escuelas de un solo estudiante? Sí, nos quedan 2 minutitos, tenemos. Dale. No, un poco lo que yo iba a decir que decía que después lo retomaba, pero bueno, me desordené, yo soy así un poco caótica. No sé si tiene una particularidad del trabajo con la ESI, sí tiene una falencia, que no es solo para la ESI, para cualquier área con la que estemos trabajando, cualquier contenido que estemos trabajando, que es que no está la voz del otro, ¿no? Del otro estudiante para poder intercambiar, que para las didácticas, por lo menos de la escuela primaria, son fundamentales. En ese sentido puede ser muy bien que digo que la experiencia del propio docente reponga cosas que en algún momento le hayan dicho otros estudiantes para contrastar o que busque, bueno, un recurso desde lo escrito, desde un audio, de cualquier cosa que le acerque a ese estudiante que está solito trabajando la posibilidad de intercambiar con otras opiniones. Pero eso se me ocurre ahora para pensar, digo, en cuanto a la función del trabajo con los contenidos. Pero yo me refería cuando dije eso de que vuelvo sobre esto en cuanto al tema del cierre de las escuelas. Digo, cuando una escuela se cierra es muy difícil volver a abrirla. Entonces, muchas veces con el argumento de que hay poca matrícula, se cierran cursos, se cierran escuelas, y digo, hoy puede ser que haya un estudiante, mañana puede haber muchos más, pero digo, una vez que una escuela se cierra, que un puesto de trabajo se cierra, es muy difícil volver a retomarlo y nada, yo soy una partidaria de que siempre tenemos que tener todo lo que podamos abierto, porque es la posibilidad de que gente se pueda ir formando y tener acceso a un derecho tan básico como es el de la educación. Bueno, estamos ya sobre el horario y no queremos extendernos mucho más porque ahí vemos con mucha alegría que se han conectado desde institutos y que también seguramente tienen un tiempo para cerrar la clase. Les agradecemos que se hayan conectado desde lugares tan diferentes. Estuvimos viendo ahí que hay de otros países, de otras provincias. Les agradecemos mucho y estén atentos porque vamos a hacer un nuevo conversatorio, como les decía. Otra vez agradecer a Lucila, a Gisela, a Lisandro y a Oscar por haber participado y haber hecho aportes tan interesantes. Y quiero agradecer también a Jorgelina, que estuvo acá asistiéndonos con la grabación, y un agradecimiento especial a Annalise y a Morena, con quien empezamos a pensar este conversatorio, y a todo el proyecto de extensión, con quien venimos construyendo este espacio, y que luego Gisela, Lisandro y Oscar también se sumaron a participar. Tenemos un grupito de WhatsApp que deben estar, lo primero que van a hacer ahora es decir salí del grupo, porque los volvimos locos en este tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez, y bueno, nos reencontraremos luego del receso con un segundo conversatorio. Muchas, pero muchas gracias. No,